Ujú. Tengan todos muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Creo que ha habido algunos problemas de conexión, pero vamos a tratar la manera de avanzar en las clases. Tengan muy buenos días. Bienvenidos a su clase de ciencia. Les saluda Helen Rivas, su profesora. Y antes de iniciar este día con las clases, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de un nuevo día, un nuevo comienzo y nuevas oportunidades. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a decirle, Señor Jesús, te damos las gracias por otro día más de vida que nos has regalado. Gracias por tu providencia, gracias por la salud. Te pedimos que nos des sabiduría y discernimiento para poder entender las clases y sobre todo pues ser de provecho este día. Gracias y amén. Hola nuevamente, vamos a continuar con la temática esta semana y vamos a hablar sobre las características del agua. Recordemos de que venimos hablando de la unidad 5, nuestra amiga el agua. Y la clase pasada veíamos algunas fuentes, ¿verdad? De donde el agua proviene o se origina hasta llegar a nuestros hogares, a nuestra casita. Entonces, vamos a empezar con la clase y vamos a ver las características del agua. El agua ya dijimos que era una fuente natural y un recurso, ¿verdad? Que la madre naturaleza nos provee, que la podíamos obtener a través del cielo, los ríos, los océanos, y pues llegaba a nuestra casa de forma potable por el servicio de agua que nos brinda el sistema público. Pero ahora que ya sabemos qué es el agua y de dónde se obtiene, vamos a ver qué características posee el agua. Pues como sabemos, el agua, vamos a ver aquí. Sí. Si observamos en la imagen, igual nos vamos nosotros a nuestro libro en la página 101 y vamos a ver una imagen similar a la que yo les estoy presentando en su pantalla y vemos un río. Esa es una foto de Indonesia. Vemos un río con un exceso de basura. Entonces, nos podemos preguntar, ¿cómo llega esa basura al río? ¿Por qué creen que está así tan contaminado? ¿Hemos visto algún río o algún lugar similar a este aquí en el país? ¿Por qué creen que esta basura llega al río? Posiblemente porque ha recorrido muchas calles esa basura y el último lugar en donde llega a acumularse es en los ríos. Otra forma también que las personas tienen alguna, por ejemplo, en este caso el río cerca, y lo único que hacen es depositar la basura directamente al río. Y entonces llega un momento en que el río se va a saturar y ya no se va a poder ir la basura a ningún lugar. Y es por eso que observamos ahí que prácticamente podríamos decir que no es un río de agua, es un río de basura. Entonces, ¿qué provoca la presencia de toda esa basura en el río? ¿Qué podemos ver? ¿Será que ahí siguen viviendo peces? ¿Será que esa agua será buena para tomarla, para hacer nuestras necesidades como lavar, bañarnos, cocinar? ¿Será posible eso a través de esta agua? ¿Qué creen ustedes? Pues sí, ¿verdad? La presencia de la basura de ese río hace que el agua no esté disponible ni tampoco esté en condiciones adecuadas para poder utilizarla.
ya que es altamente contaminante. No sabemos realmente qué, no sabemos realmente, no sabemos realmente qué estará pasando, ¿verdad? Entonces, permíteme. Entonces, nosotros observamos aquí, ¿verdad? De que no podemos hacer uso de esa agua para consumirla. ¿Por qué? Porque está contaminada y no sabemos qué tipo de contaminantes tendrá ahí el río. Pero ahora venimos nosotros y vamos a conocer qué entonces qué es el agua potable. El agua potable es aquella agua que es apta para el consumo humano, lo veíamos la clase pasada, ¿verdad? Que ahora, gracias a Dios, tenemos la facilidad que llega ese recurso a nuestro hogar y nosotros podemos disponer de él, ¿verdad? A través de las tuberías de anda, a través de pozos, y sin embargo, aún tenemos dificultad en este año con el recurso hídrico, o sea, con el recurso del agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces no llegan a nuestras casitas, pasan días, pasan semanas y el agua sigue sin llegar y si llega solo un par de horas. Y eso también lo que provoca una crisis de agua, que eso a su vez es provocado por la contaminación que nosotros los seres humanos hacemos. Se están acabando los ríos, se están acabando los bosques y por ende el agua va disminuyendo, ¿verdad? Y muchas veces también por problemas políticos, también el agua la limitan a cierta cantidad de recursos, ¿verdad? Entonces, el agua potable es toda aquella agua que la podemos ingerir, que la podemos utilizar y que no nos va a generar ningún daño en nuestra salud. Es decir, no nos va a causar enfermedades del estomaguito, no nos va a causar enfermedades así en la cabeza por alguna bacteria o algo, ¿verdad? Entonces, el agua potable es toda aquella que nosotros podemos consumir sabiendo que no nos va a hacer daño. Pero ahora bien, ¿qué entendemos por contaminación? La contaminación son aquella presencia de todas aquellas sustancias o elementos que pueden representar un riesgo para nuestra salud. Y no solo nuestra salud, sino que también por la salud de las demás personas, la salud para las plantas, la salud para los animales, es decir, todos esos elementos que pueden generar daño. ¿Ustedes creen de que así como vemos en esa imagen, ahí en esa fotografía, ustedes creen que un pez va a poder sobrevivir a toda esta basura? Es decir, recordemos que los pececitos se alimentan de otros pececitos más pequeños, de plantitas o de otros bichitos que andan ahí por los ríos, por los mares, ¿verdad? Pero si vemos, hay un montón de basura y ustedes creen de que si ellos piensan que es algo comestible, se lo van a comer, pero se van a morir. Eh, si ustedes tienen la oportunidad, aunque es un documental muy grande, eh, y no sé qué tanto, pero se los voy a recomendar, se llama Océanos de Plástico. En YouTube se puede encontrar también y se los voy a compartir igual. Tal vez mm, se les va a parecer un poco aburrido, pero si ustedes lo quieren ver, se los voy a compartir. Se llama Océanos de Plástico y ahí vamos a poder observar que cómo los pececitos en el mar tienen ingerido, o sea, ellos se comen el plástico pensando que es alimento y así muchas especies se mueren y causan daño, ¿verdad? Entonces, si vemos, acá hay mucha presencia de sustancias y no solo sustancias naturales, como hojas o desperdicios de plantas, sino que esto, plástico, bolsas, tapones, o sea, todo lo que el ser humano hace por contaminar la tierra. Entonces vemos ahí de que está bien contaminado. No sé qué sucedió.
No solo, bueno, no sé qué sucedió, ¿verdad? Si seguirá grabando, pero vamos a continuar. No solo se da la contaminación por lanzar directamente o porque los ríos han arrastrado la basura, ¿verdad? También se da porque las empresas eh, buscan la manera de generar contaminación directa al agua. ¿Por qué? Porque lo hacen por medio de, permítame que no sé qué sucedió aquí, por medio de vertidos de agua contaminada a los ríos. Y por eso que hemos perdido muchos ríos en nuestro país, porque las fábricas, las maquilas, las grandes almacenes o los centros comerciales buscan dónde tener fuentes o ríos cerca para vaciar toda esa agua contaminada. Igual, cuando hacen casitas nuevas, colonias nuevas, toda esa aguas negras, es decir, todo el agua que sacamos de nuestros hogares, en los baños, en los lavaderos, en las aguas lluvias, todo va a dar a los ríos y por obvias razones se contamina, ¿verdad? Y pues generamos más daño al medio ambiente. Pero a lo que vinimos al tema de este día, ¿cuáles son esas características del agua? Sabemos de que el agua no tiene color, no tiene sabor, no tiene olor. Entonces, por eso se llaman características del agua. Inodora, porque no tiene olor. Si ustedes agarran el agua potable, sí, tal vez le van a sentir el olor a la presencia del cloro, de la cloración del agua para que sea potable para ser ingerida, pero el agua no tiene olor. Por eso se llama inodora, que significa sin olor. Luego tenemos incolora, que quiere decir sin color, incolora. ¿Qué quiere decir? Que el agua no tiene color. Si bien es cierto, nosotros vemos para representar el agua en un color celestito, color cielo, ¿verdad? Pero el agua no tiene color. Y lo que nosotros vemos en el mar, en los ríos, que a veces el agua es como azulita, pero es por el efecto del espejo que se forma con el cielo y con las plantas que están al fondo del océano, pero el agua no tiene color, al menos que esté contaminada, ¿verdad? También el agua es insabora, que quiere decir sin sabor. Si nosotros probamos el agua no va a tener sabor, al menos que nosotros le agreguemos limoncito, azúcar o cualquier otra sustancia. De lo contrario, es sin sabor. Y vamos a agregar una característica que no aparece en el libro, pero que también es muy importante reconocerlo, es amorfo, es decir, no tiene forma, es decir, el agua es sin forma. Al menos que nosotros, ¿por qué quiere decir sin forma? Quiere decir que se adapta a cualquier superficie. Si nosotros la vertemos en una superficie plana en el suelo, vemos que el agua se va a regar, ¿verdad? Por toda la superficie. Si nosotros la vertemos en un vasito, en una tacita, el agua ahí se va a verter. Y si nosotros, cuando el agua cambia de estado, es decir, de forma, es cuando cambia de estado, es decir, pasa a ser hielo, ¿verdad? O en un estado gaseoso que se forman aquellos vapores de agua que probablemente lo vamos a ver más adelante. En los estados físicos del agua, que es la siguiente clase. Entonces, repitiendo una vez más, el agua no tiene olor, no tiene color, no tiene sabor y no tiene forma. ¿Qué recomendaciones podemos nosotros tener en cuenta para garantizar que no nos haga daño el agua? Primero, no debemos de ingerir agua que no sea potable, pero aún muchas veces esas aguas que llegan potables a nuestros hogares, muchas veces no llegan limpias del todo. ¿Por qué? Porque puede ser que haya problemas en las tuberías, puede ser de que la cloración o el método que usaron para desinfectar, aunque debería de estar 100% seguro que es potable, muchas veces hay colonias en que el agua cae café con lodo cuando han arreglado alguna tubería, ¿verdad? Obviamente no vamos a ingerir esa agua ni la vamos a utilizar, ¿verdad? Pero hay lugares en donde el agua llega
potable, entre comillas, pero siempre es necesario utilizar otros métodos de desinfección, como por ejemplo filtros o hervir el agua, más que todo en las zonas rurales donde es difícil el acceso al agua potable. Por ejemplo, si vemos ahí en la imagen, hay una persona que está recolectando agua de un río que no se ve nada limpio, ¿verdad? Entonces, ahí esa agua no está apta para consumo humano. Tal vez para, si es que no está tan contaminado el río, tal vez para bañarse o para lavar ropa, pero para beber, al menos que se use un método de desinfección como la cloración y otro método de desinfección como lo que es hervir el agua, para garantizar por lo menos que no le va a generar daño. Imagínense si estuviéramos en la selva, en un bosque y solo la única fuente de agua que tuviéramos fuera un río, necesitamos hervir el agua para poder ingerirla, porque no nos vamos a tomar cualquier agua que encontremos, ya que ahí se puede, aunque nosotros no lo veamos a simple vista, pero hay muchos microorganismos como bacterias, gérmenes, que pueden estar ahí, incluso mortales, es decir, que nos pueden causar la muerte. Entonces, esta es la clase de este día. Lastimosamente no se pudo hacer la conexión, me imagino que por problemas de red. Sin embargo, voy a dejarles la clase en Facebook y vamos a trabajar la página 101 y 102 y vamos a recibir la clase el día jueves, la próxima clase que es estados físicos del agua. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con esta clase de ciencia y tenemos hasta el siguiente lunes para poder entregarla, junto con la que vamos a ver el día jueves. Así que sin más, les deseo un feliz día, muchas bendiciones y espero seguirnos viendo pronto. Así que hasta la próxima. Bye.